¿Quién es ella, Daniel? ¿Una asesora en la sombra que mantuviste en secreto hasta el último momento? ¿O solo una cara bonita contratada para calmar a ese viejo Kermagin? La pregunta escéptica y ligeramente despectiva de la señora Victoria Chen, proveniente del agudo director financiero, resonó como un látigo en el ambiente ya ensayado de la sala de estrategia justo después de la señora Eleanor Harrison, o mejor dicho, la doctora Evelyn Reed, hizo su sorprendente e impresionante entrada. Como si la presión de la fusión multimillonaria y la mirada escrutadora de todo el Consejo Ejecutivo no fueran suficientes, Daniel Harrison ahora se enfrentaba a sospechas sobre la esposa falsa que había traído audazmente a la batalla. El aire lujoso pero sofocante en la sede de Harrison Global parecía congelar a todos, esperando ver cómo el brillante CEO manejaría este incómodo y dramático dilema. Todo el futuro de Harrison Global, la creación en la que he invertido sudor y lágrimas durante 3 décadas, depende de esta reunión de estrategia de 2 días. Pero irónicamente, lo que me pone la palma de la mano húmeda de sudor frío ahora mismo no son las complejas cifras del plan de fusión multimillonario ni las difíciles preguntas de los posibles socios, sino la mirada escrutadora y dubitativa de Arthur Blackwood, nuestro estimado presidente de la junta directiva, y de todo el equipo ejecutivo, todos fijos en la esposa que acabo de crear en tan solo 48 horas. Daniel Dan Harrison se ajustó sutilmente la corbata de seda azul marino, sintiendo un peso invisible y distintivo sobre sus hombros. Esta reunión de estrategia era crucial. Harrison Global, un conglomerado tecnológico con una larga trayectoria, estaba a punto de una oportunidad de oro, una fusión con Inevad Solutions, una startup dinámica que presume de tecnologías innovadoras. De tener éxito, este sería un punto de inflexión histórico que impulsaría a Harrison Global de nuevo al liderazgo del sector. Pero la junta directiva de Dan, un grupo de directores veteranos y profundamente conservadores, se mostró extremadamente cautelosa y algo escéptica respecto a su capacidad para dirigir este enorme barco en aguas turbulentas, especialmente después de su divorcio bastante complicado hace casi un año. Les preocupaba que careciera de la estabilidad necesaria, tanto psicológica como de imagen personal, para tomar decisiones acertadas en un acuerdo tan decisivo. Incluso corrían rumores internos de que sus homólogos de Inevad Solutions, o quizás el propio señor Arthur Blackwood, conocido por sus posturas tradicionales, querían que Dan tuviera una imagen familiar estable como factor clave para generar confianza antes de firmar el acuerdo. La presión era inmensa, y en un momento de desesperación, con el tiempo apremiando, Dan tomó una decisión imprudente, una apuesta arriesgada que no estaba seguro de ganar. Contrataría a una mujer para que interpretara a su esposa, no solo para que apareciera a su lado en cenas sociales, sino para que participara en parte de la reunión de estrategia, haciéndose pasar por una accionista familiar con profundos conocimientos sobre las operaciones de la empresa, o por su esposa y asesora informal a la que consultaba habitualmente. La reunión se desarrollaba en la sala de conferencias más grande de la sede de Harrison Global, un espacio lujoso y tenso. Dan, de pie en el centro de la sala, presentaba los puntos clave de la estrategia de fusión, intentando mantener la voz serena y segura. Pero se encontró repetidamente con agudos interrogatorios del señor Blackwood, el presidente de cabello plateado, con ojos astutos, y la señorita Victoria Chen, la CFO, famosa por su meticulosa atención a cada número. Otros miembros de la junta también parecían dudosos, con el ceño fruncido y suaves e incesantes susurros llenando el aire. Sentada tranquilamente junto a Dan en el asiento reservado para la esposa del CEO estaba la doctora Evelyn Reed. En su papel como la señora Eleanor Harrison, el nombre de la exesposa de Dan, un detalle acordado para aumentar la credibilidad. Eve lucía increíblemente serena y elegante. Llevaba un traje de pantalón gris carbón perfectamente entallado que favorecía su figura equilibrada. Su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido en un moño bajo profesional. Unas gafas de montura fina se posaban sobre su nariz, lo que le contribuía a su aire intelectual. Escuchaba en silencio, de vez en cuando, tomando notas en un pequeño cuaderno,
con el aspecto de la sabia y discreta esposa del CEO, que silenciosamente apoyaba a su esposo desde la barrera. Nadie, ni siquiera Dan, podría haber adivinado que su verdadero desempeño estaba a punto de comenzar. Justo cuando la reunión parecía llegar a un punto muerto, una pregunta increíblemente espinosa de la señora Chen sobre el análisis del riesgo de mercado en el peor de los casos dejó a Dan ligeramente nervioso, incapaz de encontrar una respuesta satisfactoria inmediata. EBE intervino inesperadamente con el permiso del presidente y el director. La voz de EBE rompió el tenso silencio, tranquila, clara y segura respecto al riesgo de mercado que la señora Chen acababa de plantear y las preocupaciones sobre la viabilidad del modelo financiero en medio de la volatilidad macroeconómica. Tengo un análisis complementario basado en un modelo de pronóstico econométrico. Recientemente he estudiado en profundidad, así como algunos datos históricos de fusiones similares en la industria. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la mujer que acababa de hablar. El señor Blackwood arqueó las cejas con sorpresa. La señorita Chen parecía escéptica. Dan también estaba atónito. Antes de que nadie pudiera recuperarse, EBE se levantó lentamente y se dirigió a la gran pizarra al fondo de la sala. Con unos rápidos movimientos, conectó su portátil al proyector. Y entonces apareció en la pantalla una serie de gráficos, cifras y análisis complejos, pero increíblemente coherentes, lógicos y con una presentación científica. Comenzó su presentación. Su voz se mantuvo serena, pero cada palabra, cada punto que planteó, fue conciso y sumamente persuasivo. Profundizó en los posibles factores de riesgo, propuso planes de contingencia, citó estudios académicos de prestigio y estableció comparaciones con éxitos y fracasos pasados. No solo respondió a la pregunta de la señorita Chen, sino que amplió el tema, señalando oportunidades ocultas que ni siquiera el equipo de estrategia de Harrison Global había considerado. Utilizó la jerga del sector con precisión, seguridad y sin la menor vacilación. Los miembros de la junta directiva pasaron de la sorpresa a la sorpresa, luego a la estupefacción y finalmente a la convicción. No podían creer que la señora Harrison, la mujer que habían asumido como una simple cómplice de Dan en esta reunión, poseyera una mente estratégica tan formidable y una experiencia tan asombrosa. El señor Blackwood, el difícil presidente, escuchó atentamente cada palabra, asintiendo ocasionalmente en señal de aprobación. La señora Chen, tras varios intentos de indagar más a fondo y encontrar fallos en el análisis de EEB, solo para ser refutada convincentemente con argumentos sólidos y datos irrefutables, finalmente guardó silencio, con una mirada de clara admiración y quizás un toque de vergüenza. Los demás miembros de la junta susurraban entre sí, con la mirada fija en EEB con admiración y curiosidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo es que nunca habían oído hablar de una señora Harrison tan talentosa? Dan Harrison estaba a su lado, tan sorprendido como todos los demás. Sabía que EEB era inteligente. Su currículum lo demostraba. Pero nunca imaginó que poseía un conocimiento tan profundo, una presencia escénica y unas habilidades analíticas y de presentación de primer nivel. No solo actuaba como una esposa sabia. Era una auténtica experta. Miró a su falsa esposa con una mirada completamente nueva, una mezcla de asombro absoluto, gratitud ilimitada y un orgullo indescriptible. Esta inesperada conquista cambió por completo la dinámica de la reunión. Y quizás también cambiaría las vidas de Daniel Harrison y la doctora Evelyn Reed de maneras que jamás imaginaron. Unas semanas antes de la trascendental reunión de estrategia, Daniel Harrison se enfrentaba a uno de los mayores retos de su carrera. El plan de fusión con Inevad Solutions, de tener éxito, sería un gran impulso que devolvería a Harrison Global a su posición dominante en el mercado tecnológico. Pero convencer a la junta directiva, especialmente a los miembros conservadores y escépticos, e impresionar a los líderes de Inevad no fue tarea fácil. La situación personal de Dan agravó la situación. Su divorcio, no tan amistoso, de Eleanor hacía casi un año había dejado un rastro de chismes y dudas sobre su enfoque y estabilidad psicológica.
El señor Arthur Blackwood, el respetado pero notoriamente difícil presidente, había aconsejado sutilmente a Dan Daniel en más de una ocasión. Tengo plena confianza en su capacidad de liderazgo. Pero, como sabe, en acuerdos de esta magnitud, nuestros socios y nosotros mismos queremos ver un compromiso integral, un fuerte liderazgo del capitán. Demuéstranos que tienes el control total de todo, no solo en el trabajo, sino también en tu vida personal. Dan entendió el mensaje. Necesitaba un impulso, algo que le permitiera recuperar la confianza de la junta directiva y proyectar una imagen perfecta a sus socios. La idea de una esposa que no solo fuera hermosa y elegante para eventos sociales, sino también inteligente, perspicaz y capaz de apoyarlo discretamente en su carrera profesional, hasta cierto punto, para ganar credibilidad, empezó a tomar forma en su mente. Una idea descabellada, pero quizás la única en ese momento. Dan no quería recurrir a las típicas agencias de pareja o de acompañantes. Necesitaba a alguien con verdaderas capacidades y profundidad. A través de Veraritos Consulting, una consultora de recursos humanos de alto nivel que Harrison Global utilizaba frecuentemente para proyectos especiales, Dan presentó una solicitud de contratación increíblemente única y confidencial. Buscaba a una mujer con un alto nivel educativo, preferiblemente en economía, finanzas o estrategia empresarial, con excelentes habilidades analíticas y de presentación, y una apariencia atractiva y elegante. Esta persona sería su asesora informal y compañera de vida para una serie de próximas reuniones y eventos importantes, con un contrato a corto plazo y una remuneración muy generosa. La confidencialidad de la información personal de ambas partes era primordial. Tras varios días de meticulosa búsqueda y selección, Veritas Consulting envió a Dan un único perfil que consideraron perfectamente adecuado para sus estrictos criterios, la doctora Evelyn E.B. Reed. Su currículum era impresionante. Doctora en Economía, graduada con honores por la Universidad de Harvard, es profesora titular del Departamento de Economía de Stanford y autora de numerosos y valiosos artículos de investigación sobre estrategia de mercado, gestión de riesgos y econometría aplicada. También contaba con experiencia en consultoría en varias grandes corporaciones. Sin embargo, lo que sorprendió ligeramente a Dan fue la nota sobre su situación actual en Svatical y su búsqueda de nuevos retos tras rechazar una oferta de tiempo completo de un importante fondo de inversión de Wall Street para dedicarse a un proyecto de investigación personal independiente. El retrato que acompañaba la nota mostraba a una mujer de unos 40 años con una belleza intelectual y elegante. Sus ojos color avellana eran inteligentes, con un brillo astuto y un toque de desapego. Su sonrisa era suave y reservada. La verdadera razón por la que una mujer tan talentosa y altamente cualificada como la doctora Evelyn Reed aceptaría un trabajo tan peculiar se revelaría gradualmente. Estaba desarrollando un apasionado proyecto de investigación independiente sobre el impacto de la inteligencia artificial en la estructura del mercado laboral global. Este proyecto requería una financiación sustancial de unos $70,000 para la recopilación de datos, la contratación de asociados y la publicación. No quería verse atada a las organizaciones de financiación tradicionales, pues deseaba mantener una independencia absoluta en su investigación. La oferta de Veritas Consulting, con una tarifa de $50,000 para un proyecto de tan solo unos días, se presentó como una oportunidad inmejorable. Además, EBE también lo encontró un interesante reto intelectual, una oportunidad para aplicar sus conocimientos y habilidades en una situación real dramática y una forma de observar el mundo empresarial desde una perspectiva única. La entrevista directa entre Dan y EBE tuvo lugar en una sala de reuniones privada y de alta seguridad. Dan quedó inmediatamente impresionado por la inteligencia, la agudeza, la confianza y la capacidad de EBE para analizar los problemas de forma lógica y clara. No mostró timidez ni timidez ante sus difíciles preguntas. Por otro lado, EBE reconoció a Dan Harrison como un director ejecutivo con visión estratégica, un verdadero líder, pero que se enfrentaba a obstáculos innecesarios y no profesionales.
Ella percibió la tensión y un atisbo de soledad en sus ojos. Rápidamente llegaron a un acuerdo. E.B. interpretaría a la señora Eleanor Harrison, la sabia esposa y compañera de vida, y también la silenciosa mano derecha. Dan consultaba frecuentemente sobre importantes asuntos de estrategia empresarial, una tapadera perfecta para justificar su presencia y declaraciones en las reuniones. Dan proporcionó a E.B. todos los documentos confidenciales relacionados con la fusión de Inevad Solutions, informes financieros detallados, análisis de mercado, perfiles de socios e incluso predicciones de preguntas y desafíos que podrían surgir durante la reunión. Tuvieron 3 sesiones de trabajo conjuntas increíblemente intensas y productivas, celebradas en secreto en un lugar neutral, para que E.B. comprendiera toda la situación y se preparara para su papel lo mejor posible. Y E.B. no decepcionó a Dan. No se limitó a memorizar un guión. Se sumergió de lleno en el análisis de los problemas con toda la pasión y la experiencia de una erudita. Hizo preguntas agudas, señaló las debilidades del plan de Dan, ofreció perspectivas profundas e incluso lo ayudó a ajustar algunos puntos cruciales de su estrategia de presentación. Dan se asombró cada vez más y admiró su talento y dedicación. Acordaron que, durante las reuniones, E.B. solo intervendría cuando fuera absolutamente necesario, cuando Dan tuviera dificultades con preguntas difíciles o cuando hubiera asuntos complejos que ella pudiera manejar mejor. No se mencionó ni expresó ningún elemento romántico durante la preparación. Se trataba puramente de un contrato de trabajo basado en la profesionalidad, la confianza mutua en las habilidades de cada uno y el objetivo común de ayudar a Daniel Harrison a alcanzar el éxito en el negocio del siglo. Pero el destino a veces depara planes más sorprendentes e interesantes de lo que los humanos pueden calcular. Volvamos a la tensa atmósfera de la reunión de estrategia en la sede global de Harrison. Tras el sorprendente e impresionante debut de la doctora Evelyn Reed como la señora Eleanor Harrison, la reunión continuó con una dinámica completamente nueva. Inicialmente, los miembros de la Junta, especialmente el señor Blackwood y la señora Chen, aún albergaban cierto escepticismo y una actitud vigilante hacia la esposa del director ejecutivo. No estaban seguros de si sus recientes y agudas declaraciones eran simplemente una preparación meticulosa, una actuación elaboradamente escenificada o un auténtico talento innato. Pero E.B., en su papel preacordado de consejera silenciosa, no decepcionó. No intentó ser el centro de atención ni eclipsar a Dan. En cambio, se mantuvo ligeramente al margen con habilidad, pero siempre allí como un ancla firme para su esposo. En momentos cruciales, cuando Dan parecía un poco nervioso por una pregunta difícil, o cuando las discusiones amenazaban con llegar a un punto muerto, E.B. ofrecía con delicadeza sugerencias sutiles, preguntas inteligentes que lo guiaban y ayudaban a Dan a recuperar la confianza y a presentar sus argumentos de forma más coherente y persuasiva. Cuando los representantes de Inevad Solutions, jóvenes y dinámicos expertos en tecnología, integraron 2 plataformas tecnológicas diferentes, E.B., tras un discreto asentimiento de Dan, se puso de pie una vez más. Esta vez, no solo utilizó el análisis econométrico, sino que también demostró una comprensión asombrosa de las últimas tendencias tecnológicas y los desafíos y oportunidades en la construcción de un ecosistema tecnológico integrado. Utilizó jerga técnica, citó con precisión ejemplos reales de las principales corporaciones tecnológicas globales y esbozó una visión ambiciosa pero viable para el futuro de Harrison Innovate. Los jóvenes gerentes de Innovate Solutions, que al principio habían desestimado a la esposa del director ejecutivo, ahora la miraban con una mirada completamente distinta, llena de respeto y admiración. La señorita Victoria Chen, directora financiera, conocida por su cautela y su meticulosidad al analizar cada cifra, planteó incansablemente preguntas difíciles sobre escenarios de riesgo, retorno de la inversión, ROI, esperado, flujo de caja y eficiencia de capital. Quería asegurarse de que este acuerdo no fuera una apuesta arriesgada. Y una vez más, E.B., con sus sólidos conocimientos económicos y la aguda capacidad analítica de una académica, respondió brillantemente.
No solo respondió a las preguntas de la señorita Chen con detalle, sino que también propuso proactivamente soluciones eficaces de gestión de riesgos y estrategias de optimización de beneficios que ni siquiera el equipo financiero de Harrison Global había considerado. El señor Arthur Blackwood, el estimado presidente, quien al principio se había mostrado más escéptico, ahora estaba completamente convencido. Ya no observaba en silencio, sino que comenzó a plantearle directamente preguntas estratégicas a EB, poniendo a prueba sus conocimientos, temple y visión. EB no se inmutó. Respondió con respeto y calma, pero cada respuesta contenía argumentos sólidos, un análisis profundo y una confianza inquebrantable. Poco a poco, la atmósfera en la sala se transformó por completo. La tensión y la sospecha iniciales dieron paso a una intensa concentración, una admiración manifiesta e incluso un toque de asombro. La señora Eleanor Harrison no era simplemente una esposa hermosa y elegante, responsable del éxito de su esposo. Era realmente una mente estratégica extraordinaria, un talento excepcional. Durante el descanso entre sesiones, los miembros de la Junta comenzaron a susurrar entre ellos, no sobre los riesgos del acuerdo, sino sobre la increíblemente impresionante esposa del director ejecutivo. No podían creer que Daniel Harrison tuviera una socia tan hermosa y brillante. Muchos, en secreto, pensaban que sus preocupaciones sobre la inestabilidad de Dan después del divorcio eran completamente infundadas. Con una mujer así a su lado, ¿cómo iba a fracasar Dan? Daniel Harrison percibió claramente el cambio en la actitud de todos. No solo se sintió inmensamente agradecido a EBE por salvarlo en esta reunión crucial, sino que también comenzó a sentir genuina admiración, un profundo respeto por su talento, coraje e intelecto. Se dio cuenta de que EBE no era solo una esposa falsa contratada para actuar. Era una verdadera socia, una compañera en la que podía confiar plenamente. Hubo momentos, durante los intensos debates, en que las miradas de Dan y EBE se cruzaron. Una conexión asombrosa, una comprensión tácita que no necesitaba palabras. Parecía una química invisible, una conexión especial que se desarrollaba entre ellos, algo mucho más allá del alcance de un simple contrato de trabajo. La reunión de estrategia de 2 días finalmente concluyó con un resultado espectacular. Gracias al poderoso apoyo, el análisis agudo y la extraordinaria capacidad de persuasión de EB, Daniel Harrison logró convencer tanto a la junta directiva de Harrison Global como a la dirección de Inevad Solutions para que aprobaran el ambicioso plan de fusión. Una victoria histórica para Harrison Global. El señor Arthur Blackwood, en sus palabras de clausura, no dudó en elogiar especialmente a la señora Eleanor Harrison. Damas y caballeros, durante los últimos 2 días, no solo hemos sido testigos del excepcional liderazgo y visión estratégica del CEO Daniel Harrison, sino que también hemos admirado la sabiduría, la astucia y la serenidad de su esposa, la señora Evelyn. Desconocida, señora Eleanor Harrison. El señor Blackwood dudó un poco al nombrar el nombre, pero se corrigió rápidamente. Estoy completamente seguro de que con un apoyo tan fuerte y un socio talentoso, Harrison Global, bajo el liderazgo de Daniel Harrison, alcanzará un éxito aún mayor en el futuro. EB se limitó a sonreír modestamente, una sonrisa amable pero cautivadora. Dan la miró con los ojos llenos de gratitud, admiración y una nueva y cálida emoción, algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de que todos los miembros de la Junta y los representantes de innovación se marcharan, solo Daniel Harrison y la doctora Evelyn Reed permanecieron en la gran sala de conferencias donde acababa de tener lugar la intensa batalla. El aire se volvió repentinamente silencioso y algo incómodo. El rol había terminado. Ya no eran el señor y la señora Harrison, sino Daniel Harrison, el poderoso CEO, y la doctora Evelyn Reed, la talentosa científica. Realmente no sé qué decir para agradecerte, EB. Dan rompió el silencio primero, con la voz ligeramente entrecortada por la emoción. Hiciste mucho más de lo que jamás podría haber imaginado o esperado. No solo salvaste esta reunión. Realmente las superaste todas.
Eres una persona extraordinaria. Eve sonrió con dulzura, una sonrisa suave que disipó la seriedad habitual de un erudito. Fue un desafío intelectual increíblemente interesante, Daniel, y me alegra mucho haber podido contribuir, aunque sea un poco, a tu gran éxito de hoy. Empezaron a hablar con más franqueza, dejando atrás la distancia entre un director ejecutivo y un socio. Hablaron de los acontecimientos de los últimos 2 días, los momentos de tensión impresionante, las reacciones sorprendentes de los miembros de la Junta. El profesionalismo inicial y la actitud algo distante dieron paso gradualmente a la cercanía, la comprensión e incluso a un poco de broma. Honestamente, dijo Eve con un brillo travieso en los ojos. Me sorprendió bastante ver al presidente Blackwood cambiar de tono tan rápido. Al principio, pensé que me iba a interrogar sin parar. Dan se rió. Eso es porque fuiste demasiado brillante, Eve. Incluso un viejo zorro como Arthur Blackwood tuvo que ceder ante tu inteligencia y tus argumentos irrefutables. Mientras Eve recogía sus documentos, preparándose para irse, Dan la detuvo de repente. Eveye, dijo con voz ligeramente vacilante. Sé que nuestro contrato termina aquí y he preparado el pago restante junto con una bonificación adicional como agradecimiento especial por lo que has hecho. Le entregó un sobre grueso. Eve lo tomó, pero no lo abrió de inmediato. Miró a Dan, esperando. Pero me lo preguntaba. Dan continuó mirando directamente a Eve con una mirada sincera y algo anhelante. Si pudiera invitarte a cenar, una cena de verdad, no como el señor y la señora Harrison, sino como Daniel Harrison y la doctora Evelyn Reed, para poder agradecerte como es debido y quizás para que podamos hablar más de cosas no relacionadas con el trabajo. Eve se sorprendió por la inesperada invitación de Dan. Lo miró fijamente a los ojos, vio una sinceridad innegable y también un atisbo de anticipación. Ella también sentía cierta atracción por este hombre inteligente, decidido y algo solitario al que acababa de ayudar a superar uno de los mayores retos de su carrera. Sonrió, una sonrisa radiante y cómplice. Creo, Daniel, que no es mala idea. La primera cena de verdad de Daniel Harrison y la doctora Evelyn Reed no tuvo lugar en un glamuroso restaurante de lujo frecuentado por directores ejecutivos. En cambio, Dan llevó a Eve a un pequeño, acogedor y algo anticuado restaurante italiano escondido en una tranquila calle del West Village, un lugar que Eve había mencionado casualmente que le encantaba por su ambiente y sus platos tradicionales. Liberados de las presiones laborales y los roles que desempeñar, eran completamente ellos mismos. Hablaron de todo lo que había bajo el sol, sus libros favoritos, la música clásica que les conmovía, viajes a tierras lejanas, pasiones, sueños e incluso fracasos y heridas del pasado. Descubrieron sorprendentemente muchas cosas en común, y una profunda conexión espiritual parecía existir desde hacía mucho tiempo entre estos dos individuos aparentemente tan dispares. Dan quedó cautivado por el profundo intelecto de Eve, su fuerte independencia, su sutil encanto y su ingenioso humor. No se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. Con ella, sentía que podía ser él mismo sin intentar parecer fuerte ni perfecto. Eve, por su parte, percibía la calidez, la sinceridad, y también las heridas ocultas y el anhelo de felicidad tras la apariencia fría y decidida de Daniel Harrison. No solo era un brillante director ejecutivo, sino también un hombre de buen corazón y alma profunda. Sus sentimientos mutuos florecieron de forma natural, sin esfuerzo, como un refrescante arroyo que fluye en las tierras áridas de sus almas. Un año después, en la Junta Anual de Accionistas de Harrison Global Corporation, Daniel Harrison, con el rostro radiante de felicidad y una confianza sin precedentes, se alzaba orgulloso en el podio. A su lado estaba nada menos que la doctora Evelyn Reed Harrison, su verdadera esposa, compañera de vida, fiel compañera y, además, la indispensable asesora estratégica principal de la corporación. Llevaban 6 meses casados, una boda pequeña, acogedora y privada, a la que asistieron solo sus seres queridos más cercanos,
pero llena de amor y felicidad. EVE no solo aportó estabilidad y alegría a la vida personal de Dan, sino que también se unió oficialmente al Consejo Asesor Estratégico de Harrison Global, aportando ideas innovadoras y análisis agudos, lo que ayudó a la corporación a fortalecerse, especialmente tras el rotundo éxito de la fusión con Inevad Solutions. El señor Arthur Blackwood y la señora Victoria Chen ya no albergaban ninguna duda. Confiaban plenamente y admiraban a la poderosa pareja, Daniel y Evelyn Harrison, quienes habían demostrado que la combinación de talento, intelecto y amor podía crear maravillas. La historia de Dan y Eve terminó con ellos agarrados de la mano, mirando hacia un futuro brillante y prometedor para Harrison Global y para su pequeña familia. Un dulce testimonio de que a veces los contratos más inesperados, los roles más incómodos, pueden llevar a conexiones que se desvanecen y a una felicidad duradera y plena, mucho más allá de lo que uno puede planear o calcular. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.